Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver después de conocer sobre los diferentes desastres naturales, vamos a concluir ese tema con uno muy especial. Vamos a hablar sobre lo que es el fenómeno del Niño, porque esto nos ha sucedido hace muy poco nomás. Ustedes deben haber recordado que en el año 2017 hemos tenido múltiples problemas gracias a este fenómeno. Entonces, el fenómeno del Niño, ¿qué vendría a ser? Porque lo que nosotros recordamos es que en gran cantidad se salieron los ríos, por ejemplo, ¿no? Y los ríos se salieron por la gran cantidad de agua que existía. Y es que los cambios climáticos que generan el fenómeno del Niño afectan en múltiples formas a todas nuestras comunidades. Hay que decir que el fenómeno del Niño significa el sobrecalentamiento de las aguas que nosotros tenemos. Ese sobrecalentamiento de las aguas va a generar que se evaporen en gran cantidad justamente en lo que sería nuestro mar, en nuestro océano, y hayan gran cantidad de nubes llenas de vapor de agua y que lleguen a la zona alta de nuestros cerros, de nuestra montaña, y con ese proceso de condensación se solidifiquen, no se solidifiquen, perdón, puede solidificarse para tener granizo, pero en la mayoría de ellas se condensan y se transforman en agua, cayendo en precipitaciones justamente hacia nuestro territorio nacional, generando el aumento de los ríos que normalmente se tienen. Entonces, todo este cambio que se da en el agua genera este aumento del caudal de los ríos, generando que el cauce que tienen, o sea, el espacio por donde va esa cantidad de agua, se extralimite, llegue hasta su tope y en algunos comiencen a desbordarse, generando inundaciones, y en otros va a desbordarse en lugares donde hay tierra muerta, generando y transformándose en lodo. Entonces esas inundaciones ya no son justamente inundaciones, sino se transforman en lo que llamamos como huaico. El huaico es la cantidad de lodo con piedras que va a caer en diferentes lugares. Y esto es algo muy continuo, por ejemplo, en nuestro país. Y los fenómenos del Niño se van a dar siempre con un tiempo determinado. Pueden demorarse entre 2 o 4 o 7 años, pero cíclicamente se van a dar, justamente por este cambio en lo que sería la corriente del Niño. Vamos a hablar un poco más de ello. Para eso el Perú tiene que estar siempre preparado, conocer los riesgos de la comunidad en la que nosotros vivimos. Como por ejemplo en la primera imagen, sabemos que hay un río ahí, ¿no? Que cruza por donde nosotros estamos. Tenemos que saber cuál es el punto de evacuación, qué pasaría si es que aumenta el caudal, cómo se dañarían nuestras casas, deberíamos vivir en ese lugar, prevenirlo o alejarnos de ese sitio, ¿no? Primero es prepararnos, identificar también nuestras rutas de acceso, evacuar en el momento en que existan algún problema y protegerse. Eso es lo que nos dice el Instituto de Defensa Civil. Pero ahora conozcamos un poco más sobre lo que sería este fenómeno. ¿Qué vendría a ser el fenómeno del Niño? El Niño es un fenómeno meteorológico que se va a dar, como decíamos, en el Océano Pacífico, cuyo origen mantiene relación con ese nivel de la superficie oceánica y sus cambios térmicos. Es un fenómeno de grandes repercusiones sobre nuestra vida. Tanto es así que se considera que, por ejemplo, la civilización de Caral desapareció gracias a un gran fenómeno del Niño que se tuvo. Los fenómenos del Niño no siempre van a tener la misma fuerza. El último que nosotros hemos tenido en el 2007 ha sido un fenómeno tan fuerte que nos destruyó muchísimo y no estuvimos preparados para ello. Afectó a los países de Ecuador y Perú en gran cantidad. Pero Ecuador estuvo preparado. Todos sus canales de los ríos estuvieron muy ordenados, mientras que en Piura, por ejemplo, no. Y eso generó que se desborde y que, pues el agua no, en vez de llegar directamente hasta el océano, se termine desviando hacia las zonas de Perú. Por eso es que Piura está destruida y hasta el día de hoy no hay una reconstrucción de eso. En Lima también sucedieron algunos problemas, como por ejemplo el caso de esta señora Evangelina Chamorro, a la cual se le da un ejemplo de lucha y coraje. Nadie dice que no, porque ella sobrevivió a todo este huaico que la arrastró. Y ella salió ilesa, no ilesa, golpeada obviamente, pero después sobrevivió a esta catástrofe. Pero hay que decir algo, ¿no? Ella estaba viviendo en el cauce de un río seco,
cuando se ha desbordado el agua de los ríos principales, ha llegado a llenar nuevamente el cauce de ese río que antes estaba seco, pero ahí en ese cauce estaban viviendo estas personas criando animales. Es una lástima, pero no se debería dar ningún tipo de autorización para eso y hay que estar prevenidos en esta situación para que no nos vuelva a suceder. Se denomina el niño un síndrome climático que consiste en un cambio en los patrones de movimiento de las masas de aire, provocando en consecuencia un retardo en la cinética de las corrientes marinas normales, desencadenando un calentamiento de las aguas sudamericanas y por ende un evaporamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de la formación de este fenómeno del niño? Una de las causas podría ser el anticiclón, estos vientos alisios que debilitan mucho y que le dan fuerza al mar peruano. Esto ocurre en el verano realmente. Esto hace que la fuerza del niño avance llevando las aguas cálidas más hacia el sur. Como nuestro principal motor es el anticiclón del Pacífico, que más bien en esa temporada cede su fuerza y eso podría ser una de las causas. Debido a esta corriente peruana, se debilitan las aguas y las calientes del oeste y estas son las que penetran en las costas. Con el calentamiento del mar, comienzan a producirse intensas lluvias entre los años como nosotros vemos aquí listados y se han producido muchos fenómenos tan intensos que traen malas consecuencias en el mar y en las costas peruanas, llegando a destruir nuestras ciudades. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del fenómeno del niño? Las ventajas es que la lluvia abundante trae vida y vegetación para los campos, que sirven de pasto para los animales ganaderos. Si tenemos todo bien encauzado, esto más bien traería beneficios más que daño. Que los cultivos de arroz y caña de azúcar se adaptan al clima del fenómeno del niño y la distribución de algunas plagas como la broca del cafeto desaparece. Desventajas. Aparecen enfermedades en la piel, enfermedades respiratorias y diarreicas. Los cultivos y el ganado fueron atacados por plagas y enfermedades posteriores, moscas. Se destruyen los servicios de agua potable, la gente recoge agua de lluvia para poder beber, ¿no? Es bastante terrible esa situación. ¿Qué territorios recorre el fenómeno del niño? El fenómeno del niño nace en Indonesia, pasa por Australia y llega hasta Sudamérica, hasta llegar al Perú recorriendo los departamentos de Tumbes, La Libertad, y ahí es donde aumenta cuando pasa de Tumbes y Piura, porque normalmente la corriente del niño llega hasta ahí y hasta Ancash, Junín, Cusco, ¿no? Cajamarca, en general se manifiesta en la costa, incluso a grandes continentes como es Asia, Oceanía, Europa. Como ustedes ven en esta fotografía, es un recuerdo muy lamentable de lo que sucedió en el año 2007 y se le agradece a este señor, el cual con su tabla de surf y un inflable de un unicornio trasladaba a algunas personas de un lugar a otro. ¿Okay? Entonces ha sido muy recordada con una fotografía del unicornio que acá la vamos a ver. Esta ya fue una segunda fotografía de otro día de trabajo de este señor, porque él trabajaba llevando a las personas de un lugar a otro. ¿Sí? Al comienzo fue para ayudar a algunas personas para salir y posteriormente pues sirvió como transporte. ¿Cómo se determina la aparición del fenómeno del niño? ¿Qué medios utiliza? Se presenta siempre como un ciclo, ¿okay? Con intervalos de 2 a 7 años, caracterizándose por aparición de corrientes cálidas en la costa del Océano Pacífico. Cuando esto sucede y es más cálido, ya sabemos que el daño va a ser mucho más fuerte. En el caso del año 2007, el fenómeno del niño fue muy, muy fuerte y el clima, obviamente, el agua caliente de nuestro océano que llega hasta la zona de Iquique, pues generó pues esto del calentamiento del agua. Esto se puede detectar a través de aparatos que observan justamente el fenómeno del niño. ¿Cuáles son las características de este fenómeno? Se incrementa la temperatura superficial del mar peruano, que genera la evaporación de agua, incremento en la temperatura del aire en zonas costeras, hace mucho más calor, disminuye la presión atmosférica en zonas costeras, existen vientos débiles, una disminución del afloramiento marino, incremento del nivel del mar frente a la costa peruana. A eso vamos a decir que vienen pues los diferentes problemas como el hecho de aumentar la cantidad de agua. Tú dirías que tuvieses una cantidad de mucha agua para el verano para abastecer, por lo menos sea para todos nosotros en Lima, pero estas cosas no van sucediendo porque el agua viene muy sucia, entonces es mucho más difícil el poderla tratar para el consumo humano.
El tiempo de duración del fenómeno del niño. El fenómeno del niño aparece cada cierto tiempo en el mes de diciembre, ¿ok? Antes o algunas veces después de Navidad, hasta el nacimiento del niño Jesús, que es el 6 de enero. Luego de ahí va a comenzar a durar hasta el mes de marzo. Tienen usualmente una duración de 9 a 12 meses, aunque ocasionalmente pueden durar 2 años. Se presentan más seguidos que antes, cada vez es más rápido, y en los últimos sus tiempos sucede cada 5 a 7 años más bien. Muy bien, con esto con esto damos fin a lo que sería este tema sobre el fenómeno del niño. Espero que te haya quedado más claro. Y con eso cerramos todos los temas sobre desastres naturales que tendríamos que conversar que suceden en nuestra patria. Solamente para resumir y decir, en el Perú sucede todo tipo de desastres naturales, ¿sí? Menos huracanes, o sea, ciclones y tornados. O sea, no existen ciclones que son huracanes o tifones y tornados. Ninguno de esos va a suceder en el Perú. Fuera de ellos, cualquier otro desastre natural existe, incluyendo el fenómeno del niño, ¿no? Huaico, vamos a tener deslizamientos, derrumbes, terremotos, temblores. Vamos a tener una gran cantidad de desastres naturales que nos van a afectar a nosotros. Muy bien, con eso vamos a concluir estos temas que habíamos programado para ustedes y nos encontramos en la próxima sesión.